Bueno, voy a presentar esta charla, pero realmente, bueno, pues es un proyecto de Miguel, ¿no? Pasa que voy a ser su voz hoy. Y, y nada, la presentamos hoy porque, bueno, hay un proyecto presentado y parece que bastante aceptado de reintroducción del pigargo en Andalucía. Entonces, hablaré un poco de la especie. Y bueno, yo creo que va a haber un debate interesante en la mesa redonda. Para los que no lo conozcáis, bueno, es obviamente un águila de gran tamaño del grupo de los pigargos. Esto es un adulto y este es el aspecto de un joven. Su alimentación es variada, sobre todo pescado, pero tiene también un comportamiento bastante carroñero. Esto es un joven en el vuelo. Si quieres decir algo, me... Y bueno, no sé si os acordáis de la lista de ayer, que os exponía en plan puntos que hay que tener en cuenta para una reintroducción. Si os parece, repasamos un poco los puntos que se tuvieron en cuenta para el águila imperial y cómo sería en el caso del pigargo, ¿no? Para ver si se puede plantear o no un proyecto de reintroducción de esta especie en Andalucía. Bueno, pues el primero, que a lo mejor ha sido el que ha podido crear más discordia en el pasado, es el récord histórico de la especie en el área, porque mientras que bueno, la reintroducción del águila imperial en Cádiz era bastante fácil, aquí ha habido un poco que ir a récords de fósiles y subfósiles. Subfósiles son huesos que son huesos, todavía no han sido fosilizados, ¿no? Entonces esto es un poco la lista de evidencias que hay de fósiles, empezando desde arriba hasta ya subfósiles, ¿no? En otras localizaciones como Soto de Medinilla. Esto en la península. Y después también, como en otras especies, se recurren a citas bibliográficas. Entonces, esta es una cita muy interesante del libro que bueno, todos conoceréis, de Irby, ¿no? De 1879, y hace referencia a una cita de Pigargo en 1876, concretamente a un nido en un acantilado. Y bueno, además, tener en cuenta un poco también la legislación. La especie actualmente en España está en el listado de especies extinguidas, por lo tanto su inclusión establece que se podrán iniciar proyectos de reintroducción y además está en el catálogo español de especies amenazadas, que también hace referencia un poco a la particular necesidad de elaborar proyectos de reintroducción. Entonces, una vez que, bueno, pues que hay evidencias que esta reintroducción responde a una presencia pasada y además ahí legalmente está incluida en un marco legal, pasaríamos a lo que es la desaparición de las causas de extinción, ¿no? Como dijimos también con la imperial. No podemos volver a reintroducir una especie si las causas que propiciaron su extinción en el pasado siguen presentes. Entonces, aquí habría que analizar un poco cuáles pudieron ser en su momento las causas de extinción. Aquí vemos un grupo de grandes águilas que actualmente está presente y como hemos dicho, en fase de crecimiento, y otros dos especies que se extinguieron, tanto el pigargo como el águila pescadora, que de hecho, bueno, pues Carlos ha presentado muy bien el proyecto de reintroducción de la pescadora en Andalucía. Y bueno, pues ¿por qué esa diferencia entre estos grupos de especies de grandes águilas, que unos han ido aumentando sus poblaciones, mientras que otros han desaparecido de sus lugares de reproducción? Pues eso probablemente se debe a la costumbre de comer pescado los viernes de la religión católica, que entonces, bueno, y con la aparición de las armas de fuego, pues era bastante incómodo que estas aves de presa estuvieran predando sobre las balsas donde se mantenía el pescado antes de la existencia de sistemas de refrigeración, y probablemente fueron una especie objetivo para
pues, para decidir exterminarlas y dejar de tener esos problemas con las reservas de pescado. De hecho, se ve, esto es un mapa donde podemos ver las diferencias entre la Europa católica, bueno, y la parte luterana, y en amarillo la parte católica, y vemos como efectivamente tanto el pigargo como la pescadora se extinguieron en lo que es la parte católica, pero no en la parte luterana. De hecho, las poblaciones siguen presentes. Entonces, bueno, parece que esa amenaza, pues hoy en día ya no la tenemos, ¿no? Y entonces, desaparecidas las amenazas que propiciaron su extinción, entraríamos a evaluar si habría una disponibilidad de hábitat adecuado para la especie hoy en día. Eso, bueno, este punto lo he pasado porque obviamente al ser una especie pescadora se hizo también una buena selección de hábitat para la reintroducción de la pescadora. Muchos hábitats solaparían y parece que no habría absolutamente ningún problema. Además, posibles problemas en el área de reintroducción que no existieran en el pasado, que podrán existir en la actualidad, como se hizo también con la imperial y la pescadora en su momento. Aquí volvemos otra vez al caso de los tendidos, que no me voy a dilatar, ya se ha hablado muchísimo. JR dio una presentación estupenda y es algo en lo que se está trabajando y que obviamente no va a ser un problema. ¿Por qué los tendidos? Bueno, sí, el pigargo es una especie sensible a la electrocución en tendidos. Aquí hay un vídeo que muestra una electrocución. Es un joven de pigargo. En Noruega. Sí, al ser un águila de gran tamaño que usa posaderos, pues obviamente esto es un problema. Pero bueno, al igual que las demás águilas, es un problema que se ha trabajado muchísimo, se está trabajando y aquí es el ejemplo de la foto que pusimos en la presentación anterior. Y bueno, esta es la gráfica que ya conocéis, tanto de JR como de Diego, del impacto de la actuación sobre los problemas de electrocución, ¿no? Y bueno, la reducción que se consiguió con la imperial del 82% de la mortalidad por electrocución. Yo no me voy a centrar aquí porque se ha hablado mucho. Además, otro problema emergente que también se ha discutido en este workshop, que podrían ser bueno, pues tanto los parques eólicos, pero bueno, los parques eólicos es verdad que podemos un poco sacar pecho en Andalucía de que se ha trabajado muchísimo, desde la Fundación Migres en concreto, desde el año, bueno, después desde que surgió se han estado publicando, se ha estado investigando y en concreto con aves planeadoras, gracias a sistemas de vigilancia ambiental en parques con molinos, que se trata de hacer paradas sistemáticas con observaciones. Se consiguió una reducción del 80% de la mortalidad con una disminución de la energía de parques de tan solo el 1,5%. ¿Se dice algo? ¿Qué? Me he equivocado en las cifras. La disminución de la mortalidad en aves planeadoras fue del 92% y la disminución de la energía del 0,85%. Entonces, bueno, es obviamente un caso de éxito, algo en lo que seguimos trabajando muchísimo, pero llegados a este punto, pues consideramos que no es el limitante para plantearse una reintroducción de esta especie, ¿no? Ah, mira, aquí está. Efectivamente. Y nada, pues otras infraestructuras, como también se han mencionado, que serían las plantas fotovoltaicas, que obviamente pues, podría ser una zona, un peligro emergente, pues también se está trabajando igual que con todas las demás especies y no parece que sea un problema como para plantearse la reintroducción, y menos de esta especie. ¿Cuáles serían las poblaciones de dantes de pollos? Bueno, pues la distribución de esta especie, que aquí podéis poder ver las zonas de invernada y las zonas de reproducción. Nos centraríamos en la población reproductora que está en la costa de Noruega. Y ya, bueno, se ha llegado a
a acuerdos con poblaciones donantes que además están muy contentos, tienen muchas ganas de participar en un proyecto de reintroducción en España y tienen poblaciones que con análisis de viabilidad poblacional soportan más que de sobra la extracción de pollos que necesitamos para este proyecto de reintroducción. Eso sería un poco, está marcado con una X roja, el lugar de donde vendrían los posibles pollos. En cuanto a consideraciones genéticas, pues bueno, aquí sí que se ha trabajado un poco más, pues porque bueno, hay varias subpoblaciones y está el grupo del oeste, por así decirlo. Al final hubo un estudio que valoró las diferencias genéticas entre los pigargos y vio que había pues como un gran grupo que englobaba todo lo que sería la población del este y la población del oeste. En este caso, bueno, nosotros estaríamos probablemente englobados en la población del este y por eso también se seleccionó la población noruega, que pertenece también a la población del oeste. Entonces sería todo incluido dentro de la población del oeste, sacaríamos pollos de la población del oeste. Por otro lado, la selección del área de suelta, que bueno, en este caso se seleccionaría la provincia de Cádiz, debido a que bueno, pues hay mucho conocimiento gracias a la reintroducción del águila pescadora, tanto de hábitat como de calidad de presas y bueno, facilidades logísticas, que eso es súper importante para el éxito de un proyecto de reintroducción, y también como en las otras especies se utilizaría el medio de cría campestre o hacking, ¿no? que sería liberar a los individuos después de haber estado un tiempo en unos jaulones de suelta tras la alimentación en plataformas cuando ya hicieran los primeros vuelos. Esto es un poco repetir los mensajes que os conté en la charla de la Imperial, que, bueno, que las técnicas de hacking mejoran debido a la alimentación suplementaria que se plantea y es algo que hay que tener en cuenta, mejora el estado nutricional de los individuos, que puede mejorar el sistema inmune, que las probabilidades de supervivencia son más altas que los individuos salvajes y que, bueno, que eso todo, tenemos una gran responsabilidad cuando hacemos un proyecto de reintroducción. Cada apoyo que es donado por un país donante, ellos nos están dando algo muy valioso para ellos. Entonces, tenemos que apostar todo para aumentar la supervivencia de esos pollos que nos llegan de estos países. Por eso creemos que en principio apostar por facilidades logísticas, eso lo contaban ahora en la charla, ¿no? del Quebranta, creemos que eso es la base, es decir, que haya facilidad para los técnicos para llegar a los lugares de hacking. Eso es primordial porque eso es todo en beneficio de la calidad de la atención que se le va a dar a esos animales. Entonces hay que un poco... hay que dejar que prevalezcan estos motivos logísticos antes que otros motivos más, a lo mejor religiosos, de cómo podría ser mejor, más natural, tal. Tenemos una gran responsabilidad con estos animales, tenemos que garantizar su supervivencia, tenemos que garantizar sus primeros vuelos y es primordial basarse en evidencias científicas y saber cuáles son los métodos que han funcionado mejor hasta ahora. En este caso, pues el método de hacking ha dado resultados estupendos y aumenta mucho la supervivencia de los animales. Y después, bueno, es clave, una vez que también vamos a pedir pollos a países donantes, saber cuántos individuos necesitaremos por año, cuántos de cada sexo, durante cuánto tiempo y cuándo esperamos tener la primera pareja reproductora, porque si eso no se cumple, habría que replantearse muchas cosas, ver qué está pasando. Es decir, tener una hoja de ruta y unos objetivos, eso es clave. Y bueno, en cuanto a cuántos individuos podrían soltarse por año, pues eso ya un poco os comenté, que se basaría en simulaciones orientadas a objeto y donde se harían varias simulaciones con varios escenarios para ver cuál sería la situación óptima. Este es un poco repetir el artículo que también tuvimos en cuenta con el tema de la Imperial.
Pero bueno, aquí con el pigargo, pues en vez de ser lecciones aprendidas a posteriori, pues directamente vamos un poco con la lección aprendida antes de empezar el proyecto de reintroducción, ¿no? Sabemos ya, gracias a estos artículos y a los estudios que se hicieron, que soltar un número elevado de individuos en pocos años beneficia mucho más a la población que soltar pocos individuos durante muchos años. Además, no solo es que beneficia a la población, sino que el gasto económico del proyecto en sí va a ser menor. Aquí, por ejemplo, tenéis la gráfica donde se ve cuántos individuos se han liberado por año en un distinto número de años y vemos que el número final de individuos en la población es menor si se apuesta por liberar pocos individuos en muchos años. Y eso, bueno, es un poco por el solapamiento de las cohortes y la posibilidad de reproducción que tienen los individuos que se sueltan. Y además, esto es ya la tabla para los costes, obviamente cuanto más individuos se liberen por año, cuantos más individuos se liberen por año, menos años, eso es matemática pura y dura, pero sí que interviene en el coste del proyecto, ¿no? Pasaríamos de 240.000 euros, por ejemplo, pues a más de casi 2 millones de euros. Y eso va a impactar muchísimo, como hablábamos, en la logística del proyecto. Va a hacer que un proyecto sea viable o que un proyecto no sea viable. Y sobre todo, que lo más importante en un proyecto de reintroducción, dado al compromiso que tienen los países donantes, el compromiso que adquirimos nosotros con esa especie aquí y el compromiso con la sociedad, porque al final es un dinero público que se invierte o podría ser privado, pero es un dinero que se invierte que se podría invertir en otra cosa, tenemos un compromiso de que ese proyecto salga bien. Y es mucho más fácil que pasen menos cosas que no puedas controlar en un proyecto de 5 o 10 años que en un proyecto de 20 años. Eso lo sabemos. Y después cortar un proyecto de esta envergadura a mitad del proyecto o a los pocos años de su inicio es algo fatal. Crea mucha desconfianza a nivel social y después es una actuación que queda en nada. Entonces eso hay que evitarlo a toda costa. Entonces, nada, esto es un poco cuáles serían las medidas que usaríamos una vez empezado el proyecto de reintroducción, qué variables usaríamos para ver si el proyecto está funcionando o no. Pues la dispersión juvenil, cuáles son las distancias de dispersión y movimientos de los individuos liberados, cuando vemos el primer inmaduro defendiendo el territorio, que eso sería pues una muy buena señal, el primer intento de cría, la primera reproducción en el área y el número de parejas reproductoras cuando la reintroducción tenga éxito. Además, aquí queríamos destacar, dada la peculiaridad de la especie, otros posibles conflictos sociales que podrían aparecer y su resolución. Obviamente, gracias al conocimiento que tenemos de la reintroducción con la pescadora y los estudios que se están llevando a cabo, sabemos que bueno, pues podría haber un posible efecto adverso con piscifactorías. Entonces, bueno, gracias a un poco la pescadora como avanzadilla, pues se ha estado trabajando y se seguirá trabajando con el tema de piscifactorías. Además, creemos que es algo bastante importante y que, como ha dicho Carlos, no solo va a beneficiar a la pescadora, al pigargo, sino a otras muchas especies a las que a lo mejor no se le está prestando mucha atención y que están teniendo muchos problemas con estas estructuras. Posible efecto en corderos. Esto es más un conflicto social, ¿no? de los ganaderos, de posibles reticencias que puedan tener por el miedo a que una rapaz de esta envergadura, ¿no? Cuanto más grande sea, más miedo da, pues lo que comentaba también con el quebrantahueso, que se lleva a los niños y todas estas cosas, pues con el pigargo, pues igual, que se pueda llevar un cordero, cosa que obviamente es una ave que come pescado, que puede ser carroñera, pero que nunca va a predar sobre un cordero vivo. Pero bueno, que es un trabajo que se va a tener que hacer, porque al final la realidad social del lugar donde tú sueltas a estos animales va a hacer que el proyecto sea un éxito o no. Entonces, conocer estos posibles conflictos nos ayuda a preparar el terreno y hacer que el proyecto pueda ser viable. Y después también habría que estudiar también, y que en principio se ha visto, se ha presentado ya el informe y no parece que haya ningún posible efecto negativo en otras especies, significativo en otras especies de aves en situación de riesgo en la provincia de Cádiz.
Bueno, esto es por hacer referencia a la dieta, es un artículo que se publicó de El Pigargo en Escocia, porque tuvieron mucha reticencia por parte de ganaderos con el tema del cordero. Y nada, la dieta, veis que es mayoritariamente pescado. Y sí que aparece cordero, pero son estos huececitos de aquí, que entonces se ve que claramente era carroña, que es decir, ha sido un carroñero oportunista de probablemente algún cordero que murió y se encontró. Bueno, como os he comentado, se presentó el proyecto, parece que podría haber luz verde y se presentó pues, un plan de actuación que obviamente habrá que actualizar porque no se ha empezado, pero que sí que repite un poco la metodología seguido hasta ahora con otras especies, ¿no? Pues nada, esto es una foto de un joven volando en un proyecto de reintroducción en Escocia. Y bueno, en Escocia pues el proyecto es un éxito, además ha tenido muchísima repercusión mediática, como podéis ver allí, Whitetail Eagle Return to Clare, que es el sitio after more than 100 years. Ha tenido muy buena aceptación y además las poblaciones pues están creciendo. Y nada, pues podemos, si queremos, recuperar el pigargo tras siglo y medio de su extinción. Y bueno, a nosotros nos hace muchísima ilusión, estamos muy contentos, nos parece un animal que merece una oportunidad y nada, pues muchas gracias.